Hola, hola, buenos días. Aquí estoy con ustedes. Soy su maestra Teresita de Jesús Duarte Pérez. Voy a tratar de explicarles un poquito con referente al tema de la fisiopatología de la ventilación pulmonar, sobre todo a mis alumnos de los 500, los grupos de la Escuela de Enfermería. Cuando hablamos de ventilación, nos vamos a referir a dos conceptos, que es ventilación y que es la respiración y la inspiración. Entonces la ventilación pulmonar es el flujo de aire hacia adentro y el flujo hacia afuera, que nos va a permitir a nosotros el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos dentro de nuestros pulmones. Cuando hablamos de una respiración externa, nos referimos al intercambio de gases por los cuales la sangre circula dentro de nuestro cuerpo a través de los capilares sistémicos y circula a través de los capilares pulmonares que ingresa a nuestra membrana respiratoria. Cuando nos referimos a la respiración interna, es cuando ya estamos adentro del pulmón, en este proceso en el cual la sangre logra del exterior soltar el oxígeno y capturar el CO2 para posteriormente sacarlo a través de nuestra nariz. Entonces, la respiración interna pues se va a producir en todos los tejidos del cuerpo, a diferencia que la respiración externa se va solamente a producir a través de los capilares sistémicos. Cuando nosotros inspiramos o inhalamos, el aire ingresa a través de nuestra nariz o a través de nuestra boca, pasa todo lo que es nuestros conductos hasta lo poder llegar a los pulmones. Estos pulmones se expanden y al expandirse los músculos se dilatan o se abren hacia el tórax y el diafragma se va a contraer, por lo tanto va a bajarse. Eso nos va a permitir a nosotros ampliar lo que viene siendo nuestra caja torácica. Cuando realizamos la expiración, en este caso, o exhalamos, el aire sale a través de nuestra nariz o nuestra boca, los músculos de nuestro tórax se relajan, el pulmón se contrae, el diafragma sube, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a disminuir lo que viene siendo el espacio de nuestra caja torácica. Cuando se produce el intercambio de oxígeno y el CO2, que decíamos ahorita que es la respiración interna, ese intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre de nuestros pulmones nos va a permitir a nosotros un fenómeno que se llama difusión pasiva, del cual va a depender el comportamiento de los gases. Si nosotros estamos, voy a decirlo, en un motel y está cerrado y está prendido el carro, pues este comportamiento de gases va a ser totalmente diferente a si estamos nosotros al aire. ¿Sí? Y el aire es puro y no está contaminado por dióxido de carbono. Nuestra hemoglobina, la proteína que tiene el eritrocito, tiene mayor fijación hacia lo que viene siendo el CO2, entonces es muy importante ese intercambio que va a depender el comportamiento de los gases. Vamos a irnos de una manera breve a lo que viene siendo las diferentes enfermedades más comunes del sistema respiratorio para nuestros adultos, y vamos a definir lo que es neumonía como una infección aguda del tejido pulmonar que va a afectar las vías respiratorias inferiores. Puede ser ocasionada por bacterias o por virus que vamos a encontrar nosotros en el aire a través de cada vez que respiramos. Cuando nosotros tenemos neumonía, esta infección va a ocasionar una inflamación y un proceso infeccioso en los sacos alveolares, y nos vamos a poder nosotros enfocar en hacer un diagnóstico diferencial o poder visualizar lo que es el endotelio pulmonar a través de imágenes diagnósticas como son las radiografías. El diagnóstico para nuestros pacientes, hablando de neumonía, nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo un tratamiento, y cuando pensamos nosotros en patologías bacterianas, pues podemos darle a nuestros pacientes antibióticos. Si son virales o bacterianas, pues damos analgésicos, reposo, hidratación y lo que viene siendo oxígeno aumentado para poder ayudar a nuestros pacientes a que generen y expectoren lo que viene siendo lo que se queda atrapado dentro del pulmón. La mejor forma de prevenir en este caso las neumonías pues son las vacunas, pero si tenemos una dieta adecuada y nos hidratamos de forma efectiva, pues también favorecemos a tener una buena mecánica respiratoria y por ende menos riesgo de tener neumonía. Una patología totalmente diferente a lo que son las neumonías es el asma. Un paciente con asma puede tener neumonías. El asma es cualquier afectación que puede e inflamar las vías respiratorias, lo cual va a hacer que secrete moco, y eso va a dificultar el paso del aire hacia nuestros pulmones, provocando tos, sibilancias y lo que viene siendo disnea. Las causas
por las cuales nuestros pacientes puedan desarrollar asma. Puede ser los insectos, pueden ser medicamentos, pueden ser algunas afectaciones químicas como viene siendo el aire, el clima frío, inclusive el estrés o la actividad física. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de asma, nos vamos a referir al estrechamiento de la vía aérea por un problema obstructivo del flujo aéreo que normalmente tiende a ser reversible, ¿sí? Utilizando nosotros fármacos que van a quitar esa cascada inflamatoria, principalmente mediada por histamina. El diagnóstico, nos podemos apoyar nosotros con una radiografía de tórax, pero lo que nos va a dar el estándar de oro para saber si estamos hablando de una espirometría, estamos hablando de un problema de asma o un problema más serio como viene siendo el problema, nos lo va a marcar la espirometría, que es una prueba de función pulmonar. La prueba de función pulmonar va a medir la cantidad y velocidad de salida del aire durante la expiración, y esos pacientes se tienen que estar monitorizando a través de ciertos equipos portátiles como vienen siendo los espirómetros o los flujómetros para medir el aire que se puede ingresar y salir en cada respiración. El tratamiento, a diferencia de las neumonías, no damos antibióticos, damos principalmente corticosteroides inhalados, fármacos que tienen que ver con esa cascada inflamatoria mediada por histamina. La forma de prevención, pues identificar qué es lo que nos está causando a nosotros este proceso inflamatorio. Si mi paciente está generando un proceso inflamatorio por la presencia de humo, pues hay que evitar estar en zonas donde hay humo, como vienen siendo los fumadores. En el caso de si es por estrés, pues mi paciente tiene que tener un buen manejo del estrés, buscar terapias alternativas para quitar dentro de la vida de nuestro paciente lo que desencadena la crisis inflamatoria en estos pacientes con asma. Cuando hablamos de bronquitis, en estos pacientes vamos a tener la inflamación del revestimiento que lleva el aire hacia adentro y afuera de nuestros pulmones, y principalmente el agente causal pues son infecciones virales. Por supuesto que si nosotros tenemos lo que viene siendo la presencia de humo o polvos, pues también puede generar procesos inflamatorios, y es importante nosotros hacer un diagnóstico diferencial si estamos hablando de una bronquitis o estamos hablando de un proceso de asma, porque en ambos casos vamos a encontrar nosotros un espasmo del bronquio con mucha secreción de moco. El diagnóstico en este caso es la espirometría. Vamos a sacar una radiografía simple de tórax y vamos a hacer un cultivo de la secreción que esté expectorando nuestro paciente para hacer un diagnóstico diferencial. Si mi paciente fuma, pues obviamente dejar los antibióticos, de fumar. Podemos dar antibióticos a nuestros pacientes, sobre todo si tenemos la presencia de alguna bacteria oportunista que llega con nuestros pacientes. Si tiene mucha secreción, pues vamos a dar fármacos expectorantes para ayudar a nuestros pacientes a mejorar su estado de salud. La mejor forma de prevenir pues es evitar esos conjunto de acciones que nosotros pudiéramos desencadenar cuadros inflamatorios respiratorios, como es el estar fumando. Ahorita les decía, ¿cómo hago un diagnóstico de asma? ¿Cómo hago un diagnóstico de POC? ¿Cómo hago un diagnóstico de bronquitis o de neumonía? Pues en este caso todas son padecimientos respiratorios, pero cuando hablo de POC o cuando hablo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estándar de oro, así como en el asma, es la espirometría. En este caso, el paciente va a tener una limitación del flujo de aire, pero no es reversible. Este paciente tiene atrapamiento de aire y exceso de moco e inflamación, pero no puede mejorar su capacidad respiratoria a pesar del uso de corticosteroides. El paciente puede tener alergias respiratorias, puede deberse a un problema por la exposición en el trabajo, pero casi siempre va relacionado a la exposición del humo del tabaco. En nuestros pacientes vamos a encontrar incrementos en el volumen residual, lo cual hace o impide que el paciente pueda meter más aire adentro de su pulmón, y por lo tanto el flujo expiratorio forzado pues va a estar disminuido. El diagnóstico, pues la espirometría, sí podemos hacer con nuestros pacientes lo que viene siendo una radiografía de tórax, pero que nos va a marcar la pauta para ver si está mejorando o no en su tratamiento es la espirometría. Vamos a utilizar broncodilatadores y algún tipo de tratamiento farmacológico para rehabilitar ese paciente que es fumador crónico, para ayudarlo un poco, sí, pero la actividad física tenemos que implementarla de poco a poco para que el paciente la vaya tolerando. Estos pacientes son en riesgo, por lo tanto la vacunación contra influenza y contra neumococo es un factor muy importante que nos va a ayudar a mejorar su calidad de vida.
Si tienen alguna duda, esa es una explicación muy breve con referente a la fisiopatología de la ventilación pulmonar, que no debemos de perder, que es todo el flujo que ingresa hacia nuestro cuerpo y sale hacia afuera en ese intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. ¿Sale? Muy breve.